Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. El mío, Mariano Galíndez. La bioeconomía irrumpió como una nueva oportunidad para motorizar el desarrollo de Argentina. Anclada en una competitiva agroindustria, con la biotecnología como emblema, toma forma un moderno complejo científico-tecnológico con base en Santa Fe, capaz de sumar un fuerte valor agregado a la producción. Pero ¿cómo hacemos para evitar desperdiciar una nueva oportunidad para el desarrollo del país? Ernesto Turcato, director ejecutivo de la incubadora de emprendimientos biotecnológicos de la Universidad Nacional de Rosario y un divulgador de las posibilidades que ofrece la bioeconomía, propone de mínima dos ideas centrales: inversión sostenida y condiciones políticas de consenso. Por bioeconomía uno puede entender las actividades de producción que están basadas o en alguna instancia de esa producción tienen una alta participación de la transformación de material biológico. Ahí podemos pensar desde un trabajo sobre bacterias, levaduras, hongos que producen determinada bien biológico que sirve para la salud, para la alimentación, para la química, como una plantación de miles de hectáreas de una especie vegetal, que ha sido de alguna manera intervenida por el conocimiento científico, es decir, la mano del hombre. Eso es, podríamos dar la definición o el englobe de bioeconomía. Ahora, fíjate algo, si nosotros tomamos esa definición, que es como una definición que uno podría decir bastante inocua en términos de posicionamiento político, el hombre ha hecho bioeconomía siempre. La transformación de las especies vegetales y animales, mucho antes de que existan los conocimientos científicos de la actualidad, estuvieron siempre. Es decir, la cerveza, que tanto nos gusta, es un producto de la bioeconomía. Hay ahí un montón de procesos que están involucrados en material vivo. La fermentación es un proceso de material biológico. El pan. La masa madre que se había puesto tan de moda durante la cuarentena. Ahora, ¿uno puede entender a la masa madre como un producto de la bioeconomía? Y sería un tanto forzado. Ahí entra lo disruptivo de la cuestión para poder ubicarlo como bioeconomía, que es el valor que se agrega a partir de la intervención sobre material biológico, sobre materia viva. ¿Sí? Lo que el hombre aporta sobre esa transformación, es decir, el volumen de conocimiento y sobre todo la capacidad de generar o volumen o calidad o sustentabilidad ambiental. Hay como una idea de que la producción, por ejemplo, de granos es una producción primaria que no tiene grandes valores agregados. Y esto, por todo lo que vos estás contando, sería claramente lo contrario. El tema ahí es interesantísimo lo que estás planteando, porque ahí está que el valor agregado está hasta, o sea, el máximo del valor agregado está hasta que eso se produce en el campo. ¿Se entiende? Entonces, sin embargo, la producción que se genera, uno la puede plantear con relativo bajo valor agregado. Es decir, el poroto de soja o el grano de trigo, uno lo puede plantear como la producción de ese grano como de bajo valor agregado. ¿Se entiende? Ahora, para la semilla y todo el proceso productivo hubo muchísimo valor agregado que tiene que ver con el conocimiento científico transformado en un producto comercial, que es tal semilla, tal producto biológico para el control de plagas, tal inoculante para que la semilla, cuando desarrolla la planta, absorba de mejor manera y más eficientemente nutrientes del suelo. O sea, el uso de los insumos para la producción agroindustrial tiene gran contenido de valor agregado. Tienen un enorme contenido de valor agregado, exactamente. O sea, lo que te llega a tu mano, la semilla que uno ve, el bidón, ¿no? Con el insumo o lo que fuere, ahí es donde está el valor agregado fuerte. Exactamente. Entonces, no está mal plantear que la producción de determinada oleaginosa o de determinado grano no es una producción que en sí sea de alto valor agregado. Ahora, lo que está detrás, es decir, en la cadena de valor, mucho de lo que está detrás, sí son, hay un alto, ¿qué hablamos de valor agregado? Hay un alto componente de un conocimiento que
es escaso, único y que tiene casi siempre muchísimos años de desarrollo. ¿Y por qué podemos hablar ahora, a ver, si bien como bien vos marcás, bioeconomía más que mal estuvo dando vuelta como concepto durante mucho tiempo, ¿por qué es ahora que es tema como que se populariza? ¿Por qué ahora es que hasta los discursos oficiales lo tienen en cuenta, la opinión pública, los periodistas lo tenemos en cuenta? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que estuvo pasando en estos últimos años para ponerlo allá arriba, para darle entidad propia y no meterla dentro de un combo como la economía industrial o la economía tecnológica? Sobre esto uno podría discutir largamente. Nosotros elegimos plantear que eso que pasó, que hoy permite, o eso que está pasando, que hoy nos permite hablar de bioeconomía como una entidad en sí, o como una categoría, más que como una entidad, como una categoría en sí misma, una categoría de desarrollo y hasta de patrón de acumulación económica, tiene que ver con una, en términos sociales, bastante silenciosa revolución científica tecnológica, que podemos ubicar con 3 patas de 40 años de historia, 40 y pico si queremos, que tiene que ver con la revolución de la microbiología y la genética, con la posibilidad de la informática, sobre todo del manejo de enormes volúmenes de datos, de inteligencia artificial, de conceptos que hoy uno va viendo más allá de que no esté profesionalmente o laboralmente vinculado a estas cuestiones, se va enterando y son conceptos. Hoy cualquier persona que más o menos accede a medios de comunicación en algún momento ha escuchado los conceptos de inteligencia artificial, big data, minería de datos, bueno, eso lo ha escuchado. Y la otra gran pata es la revolución de las telecomunicaciones, que tiene un nombre que se llama Internet. Esas 3 cuestiones combinadas han provocado una revolución silenciosa que ha abierto un universo de posibilidades que hasta los 80 no estaban o estaban embrionariamente. Digo, vos pensá que el primer producto que uno puede pensar como típicamente biotecnológico que se comercializó es la insulina producida por... Sintética, digamos. Exactamente. No producida en el páncreas de los cerdos, Claro. digo, que fue en la primera mitad de la década del 80. Y a partir de ahí, de todo ese crecimiento, Argentina, ¿en qué momento empieza a apuntar desde su sector tecnológico o científico-tecnológico hacia el desarrollo del campo argentino? Bueno, ahí déjame ir un poquito más atrás. Argentina, la primer condición que tiene y que es histórica para poder ser, podríamos decir, un jugador de relativo protagonismo en este universo de la bioeconomía, tiene que ver con su tradición de investigación científica. Muchas veces de ciencia básica, es decir, de ciencia que se hace sin estar pensando en una utilidad futura, sino en el conocimiento más detallado, más profundo de un determinado recorte de algún fenómeno que se investiga. Es Conocimiento por el conocimiento por el mismo. conocimiento mismo. O sea, que después evoluciona y claramente, pero digamos, sin ciencia básica es como, che, si no aprendiste a leer, escribir y hablar, no puedes hacer radio. Claro. Bueno. Claro, que sea básica no quiere decir que sea rudimentaria. No, Ni todo de lo cerca. contrario. No. No. De hecho, es, a ver, física teórica, cuestiones relacionadas a el comportamiento de las moléculas, de los átomos y demás, eso forma parte de ciencia básica. Es el famoso, digamos, los científicos y las científicas que se dedican a hacer ciencia básica, son los tradicionales científicos que nos cuesta entender bien qué están estudiando, porque es de una especificidad y como no tiene un hilo directo con una utilidad, a los que por ahí no estamos formados en las ciencias duras, nos cuesta entenderlo. Entonces, ese es el típico caso. Y ahí redondeo la idea, que es, Argentina es el único país de Sudamérica que a hoy, 2022, tiene premios Nobel vinculados a la actividad científica. Con lo cual, eso, digamos, es un poco un indicador muy claro. Es decir, no hay premio Nobel por actividades científicas por casualidad. Es porque hay un Messi de la ciencia. Es porque hay una estructura, hay una tradición en los lugares en donde esas personas se desarrollaron. Con lo cual Argentina, con todos los vaivenes que siempre, sobre cualquier cosa que hablemos de la Argentina, uno tiene que considerar ciclos más positivos, más negativos y demás,
Pero con todo eso hay una tradición universitaria pública y de investigación, que en la Argentina está prácticamente en su totalidad financiada por el Estado Nacional, históricamente, digo, no como un hecho coyuntural, que es fundamental plantearlo. Digo, ahí hay una capacidad argentina. Pero yendo a tu pregunta, Ezequiel, digo, ahí hay algo muy relevante. La adopción de, en este caso de la producción agrícola, de tecnologías que uno puede claramente ubicar como típicas de esta bioeconomía, pueden tener un componente nacional, pero vienen a partir de las grandes cadenas de distribución, de fabricación y distribución de los insumos para el agro. No es que en Argentina se utilizan esas tecnologías porque se desarrollaron en Argentina. Ahí hay un punto fundamental. Por lo que veo, Argentina es, el productor agropecuario argentino o la agroindustria argentina es una muy buena usuaria, le interesa, no rechaza el cambio, le gusta, lo motiva, es un campo de experimentación importante, o sea que es un gran usuario, un usuario activo, un usuario que cuestiona, que puja, de productos de tecnología en general y de biotecnología en particular. No significa eso que sea un productor de ella. ¿Sí? Exactamente. No significa que ahí donde vamos a datos ya de estructura de poder, geopolítica y economía. No es, o sea, hay casos interesantes de producción de esa biotecnología, pero no necesariamente somos los grandes productores, sí somos los grandes consumidores, ¿no? Absolutamente, es tal cual, firmo al pie todo lo que dijiste recién, Mariano, y agrego algo. En esto, respecto a las actividades típicas de la bioeconomía que venimos hablando, no pasa nada distinto a lo que pasa con cualquier otra actividad económica. Es decir, Argentina es un país de la periferia, es un país que no tiene aún capacidades desarrolladas para ser un actor determinante en otras actividades productivas. Quiero decir, e insisto con los paralelos, pero para poder ser, con el afán de ser más claro en la transmisión de lo que queremos decir. Nadie duda que en Argentina se hace excelente cine, a tal punto que hay películas argentinas que han tenido su remake, su versión de Hollywood. Ahora, sin embargo... algunos que otro premio Oscar. O sea, tal cual. Entonces, Argentina... Pero todos sabemos que Argentina no es un actor, no es un país que juegue fuerte en la industria mundial del cine. Básicamente, ¿por qué? Porque no maneja las cadenas de distribución. Y sobre eso pensemos en cualquier otra actividad. Digo, para quien nos escuchen, piense en la actividad que sí conocen porque están involucrados, porque es su profesión, porque es su trabajo, y piensen, Argentina es un actor relevante de esto en términos de imponer tendencias, en términos de ser los que generan el mayor valor, el país como quien captura la mayor parte de la renta de lo que se produce. ¿Qué quiero decir con esto? El valor se captura afuera con talento de acá. Eso es porque también juegan las variables de la economía mundial y del reparto del poder real. Mira, Ezequiel, ahí me parece que dio con Ernesto con una punta muy importante, cuando habla de que el valor se captura afuera. O sea, yo a veces no entendía por qué cuando uno tira una noticia de un científico que la está rompiendo acá en Argentina, es contratado por una multi para desarrollarse profesionalmente afuera, o para esa multi en algún lugar, y dice, mirá qué bien la gente que estamos metiendo. O sea, uno siempre del periodismo lo valoraba, mirá lo que estamos. Pero no dejaba de ver en la comunidad académica una sensación de alguna tristeza dando vuelta, de pérdida. Y ahora le empiezo a entender por qué. O sea, da la sensación de que tenemos un gran semillero, pero los equipos de fútbol que capturan ese valor, que ganan las copas, que no son nuestros, están de afuera. O sea, incluso en un tema que somos competitivos, como la ciencia y el campo. Así que ahí creo que me parece que encontré la punta de lo que siempre veía. ¿Qué pasa? ¿Por qué a veces no se celebra tanto en la academia? Porque lo que está celebrando es que está generando muy buenos recursos, que dan su paso, que devuelven lo que tienen que devolver, porque generalmente hay gente que sigue estudiando o sigue aportando al conglomerado académico que lo dio crecer, pero que terminan siendo, o sea, me parece, Ernesto, más que generar Messi, lo que tengo que armar es Barcelonas. Sí, y ligas, digamos, y torneos importantes. Hay un dato que sí habilita a pensar que la Argentina tiene una gran oportunidad, y es que el mundo está cada vez más demandante de desarrollos, de tecnologías, de ciencia, sobre la que la Argentina tiene algún valor diferencial, tiene los potreros.
Está, que claramente en este caso es la capacidad de investigación científica. Ahora, como bien venimos trazando estos paralelos comparativos con otras actividades económicas, claramente el tener el potrero, el tener las inferiores, el tener nuestros científicos de calidad y nuestros institutos de investigación científica, que comparados con otros indicadores de desarrollo de la Argentina están por encima de esos otros indicadores, indicadores relacionados a pobreza, ingresos y demás, todos los indicadores de actividad científica son muy buenos. Ahora, ¿cómo hacemos? Y ese es el gran desafío como país y como región sudamericana. ¿Cómo hacemos para esas capacidades que de alguna manera sean un factor para nuestro desarrollo? ¿Qué quiero decir? Para que vivamos mejor, para que no vivamos, como en el caso de Rosario, en ciudades que están absolutamente partidas y fragmentadas por crisis social recurrente y que, digamos, se agravan a lo largo de los años. Entonces, se trata de esto, no se trata de un titular periodístico de se vendió tanto o tal empresa cotiza en tal lado. Eso es desarrollo si en algún momento impacta y mejora la vida de los que transitamos cotidianamente esta ciudad, esta provincia, este país. Ya hicimos un marco de lo que es la bioeconomía en general, las limitaciones que hay, la geopolítica como pesa también, pero uno no deja de ver cierto optimismo o transmitir cierto optimismo, y no por sensaciones, sino en base a datos reales, donde queda la sensación de que hay mucho por hacer y que se está haciendo y por avanzar en que Argentina ocupe un buen lugar en materia de desarrollo de biotecnología, por todo lo bueno que eso significa. Y vemos ahí que está la ciencia, está la agroindustria, está el campo, están empresarios con recursos y con ganas de incentivar, incluso también de aportar alguna plata para invertir en centros de estudio o para colaborar formando empresas vinculadas a compañías que desarrollan estos conocimientos. Pero con estas limitaciones, incluso el caso que vemos, ¿hay reales posibilidades de decir, bueno, mira, con todas las limitaciones, con lo que sabemos que no se puede hacer y lo que sí se puede hacer, ¿da para entusiasmarse con un desarrollo en biotecnología para la Argentina que contribuya al crecimiento, que contribuya al desarrollo, que aporte buenos sueldos, que aporte buenos productos? O sea, con todas las limitaciones del caso, ¿da para ser optimista? ¿Da para decir, se puede crecer mucho acá? Sí. Y yo te agrego una cosa más. Hay una posibilidad también de que en ese panorama que describe Mariano, una inserción inteligente del Estado para generar por ahí condiciones que sean de empresas mixtas o de apoyo a cualquier sector empresarial que quiera desarrollarse. Digo, hay conciencia en el Estado de el lugar que ocupa y que puede ocupar en nuestro futuro económico y nuestro futuro de desarrollo este beneficio o esta diferencial competitivo. Mirá, a las dos cuestiones la respuesta es sí, pero hagamos doble clic sobre cada una. Porque, el sí pero. Claro, sí y, a lo mejor no es pero, a lo mejor es sí y ahí entramos a desarrollar algo respecto a los condicionantes para que la respuesta sí sea una respuesta, sea un sí absoluto y no parcial. Respecto a la cuestión de la oportunidad a nivel global, eso existe porque hay muchos trabajos, de hecho, si uno googlea ya los encuentra, no es que de organismos, incluso de organismos internacionales que tienen enormes áreas y grupos de trabajo más o menos pispeando o marcando tendencias de cómo va a ser el futuro en 20, 30 años relacionado a un montón de cuestiones. Una que hoy es fundamental a la sustentabilidad ambiental de nuestra casa común, que es el planeta Tierra, y otra vinculado a la alimentación de una población que sigue creciendo, más allá de algunos ciclos de tiempo más chicos, como fue la pandemia, en donde se redujo la tasa de natalidad y demás, pero que cuando uno estira el tiempo en el que mira, o el tiempo que analiza, la población mundial crece con perspectivas de 10.000 millones de habitantes en el 2050. Y con una expectativa de vida alta, cada vez más alta. Exacto. Y con muchas sociedades que cada vez más siguen elevando su nivel de consumo y su exigencia, por ejemplo, de alimentación con alta proteína, digamos, de China, proteica. por ejemplo. Exactamente. Salud. Con lo cual, ahí hay un desafío que la biotecnología, acá ya me focalizo más en la biotecnología, no tanto en el concepto de bioeconomía,
pero en donde la biotecnología aparece como el factor que puede dar respuesta a mucho de eso. Esto es, hay mucho publicado después de análisis y de estudios muy serios, algunos de ellos incluso multicéntricos, es decir, hechos en distintos lugares del mundo, que plantean que el modo actual de producción de alimentos de origen vegetal y de origen animal no puede no puede generar la producción para alimentar a 10.000 millones de personas, porque no dan los volúmenes o porque te quedás sin planeta, ¿no? Con lo cual, ahí hay una necesidad de producir en forma más eficiente. ¿Qué quiere decir más eficiente? Que la huella de carbono sea menor, claro, que el uso de agua sea más eficiente, que el uso de tierra sea más eficiente. Y ahí es donde interviene la biotecnología. ¿Por qué? Porque es la disciplina tecnológica basada en ciencia que tiene la capacidad de, por ejemplo, transformar un proceso que históricamente se hizo a través de química tradicional, es decir, la purificación del aceite que comemos. O sea, el aceite que nosotros comemos de girasol, de maíz o de soja, no es que es una prensa, sale el aceite, digamos, se prensan los granos, sale el aceite, se embotella y ya está. Hay todo un proceso de purificación, porque de la prensada de los granos sale aceite y otros subproductos. Entonces, bueno, esa purificación para después nosotros obtener el aceite que compramos en el almacén o en el supermercado, históricamente e incluso actualmente se hace a partir de algunos productos químicos que juegan en la composición de ese subproducto después del prensado y del grano, ponele de soja o de maíz. Sí, que puede quedar algún pellet o algo, esto exactamente. lo limpia, digamos. Y después queda, o sea, eso genera una cantidad de residuos. Bueno, hoy ya se está trabajando acá, incluso con desarrollos hechos acá en nuestra región, cuando digo acá es nuestra región, para que esa purificación se haga a partir de enzimas que están producidas por bacterias que fueron modificadas en laboratorio para producir una enzima sustentable ambientalmente, es decir, material vivo, o sea, esto que hablamos de material biológico, que reemplaza a la química tradicional. A eso se le denomina en términos genéricos química verde, que es una química con muchísimo menos producido de residuos que terminan siendo contaminantes. Bien, eso se está dando en un montón de áreas, en área, obviamente, de la producción de alimentos, en área de salud, en área de materiales. Materiales para la construcción, por ejemplo, no sé. Sí, obviamente que los dos más avanzados son la salud y la producción de alimentos. Esta capacidad del hombre de intervenir sobre el mundo natural o el mundo vivo, para no meternos en lo de lo natural, en el mundo vivo a nivel de una bacteria, a nivel de una célula, a nivel de una molécula. Eso es lo novedoso que decíamos en el principio. Digo, novedoso en términos de que eso existe hace 40 años. ¿Por qué digo esto? Porque la intervención del hombre sobre el universo hay registros desde tiempos absolutamente remotos. Para no entrar en una disyuntiva que se plantea habitualmente como una disyuntiva falsa por los términos en los que se plantea. No hay nada de lo que nosotros busquemos hoy, o que ni siquiera que nuestros abuelos buscaban en la verdulería, lo que buscamos hoy, o lo que nuestros abuelos buscaban hace 50 años en la verdulería, que no haya sido tocado por el hombre. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que antes la mejora de una especie de naranjas se hacía a partir de injertos, combinación de semillas y demás, en técnicas con menor conocimiento científico. Hoy sí, que son más del acervo cultural que se pasaba de generación en generación. Esto de cortar una ramita, colocarla dentro de un árbol. Exactamente. Sin embargo, hoy eso se hace en el laboratorio a un nivel absolutamente casi de ciencia ficción, podríamos decir. Sí, entiendo. Está, tocando tal molécula porque esa me produce más jugo, entonces logro una especie. Ahora, la intervención del hombre, de la mujer, porque tenemos que tomar la cuestión de género y salirnos de siempre mencionar el masculino. La intervención de la humanidad sobre la producción de alimentos y sobre la salud estuvo
siempre. Digo, esa idea de lo natural como algo Ujú. que estaba ahí en el medio del monte, Claro. nunca tocado. Me interesa ahí un tema que tocaste recién, que es la cuestión de la sustentabilidad, que fuiste como muy, enfocaste mucho ahí. Sí. Me gustaría saber si en las conversaciones que tenés con, no solamente con gente de tu ámbito, que es el ámbito académico, pero sí con el ámbito del empresariado e inclusive con actores del Estado, ¿encontrás esa conciencia de que tiene que ser sustentable la forma de producción de cómo nosotros utilizamos, sobre todo siendo un país que depende tanto de sus recursos naturales? Discursivamente, Claro. te diría que no encuentro a nadie, ni del país ni de afuera, nadie. Digo, hay algunas cuestiones que la sociedad ha ganado. Ahora, cuando pasamos de analizar discursos y escritos y trabajos y posiciones a ver los hechos, bueno, ahí podríamos hacer otro podcast sobre eso, porque hay mucho y muy variado respecto a actividades o decisiones que se toman y que claramente apuntan a la cuestión de la sustentabilidad, como otras que vos decís, che, no, pero acá se está agravando el problema. Bueno, mirá. Es de un tema de una complejidad enorme. Yo lo vengo escuchando a Ernesto en distintos ambientes. En la Bolsa de Comercio estuvo en 2 charlas muy distintas, uno en una conferencia sobre logística, en otra sobre, ahí sí un tema que más lo tiene que ver, que eran las startups, también en distintos lugares, y hay un latiguillo que está usando, que me viene, que lo estoy empezando a adquirir y te lo estoy ya robando directamente, que es, y que viene a cuento de esto, es que, a ver, el desafío ahora es pasar del acuerdo o consenso discursivo, o sea, estamos todos de acuerdo de que por el lado del desarrollo de biotecnología hay una oportunidad para Argentina, para crecer, no hay nadie en contra y tal vez puede ser una de las pocas cosas que no haya grieta en el país, a pasar de ese acuerdo Arranquemos. discursivo a un accionar efectivo. O sea, hagamos las cosas que hay que hacer y trabajemos con ese objetivo. De acuerdo ya estamos, o sea, ya no es más novedad. Exacto. Y es que estamos. Y no es, teniendo en cuenta Argentina, no es poca cosa. Hay una masa ahí para entre la producción agropecuaria, los científicos, los industriales, el consumidor, de que por ahí vamos. Todos están buscando cómo abrir la billetera, ¿sí? Vos ves, o armar un curso de capacitación, o incentivar, bueno, está bien, ese acuerdo está. Ahora hay que pasar de ese acuerdo al accionar concreto. Un accionar concreto, y hay que valorarlo, entre muchos otros, también es la formación de esta incubadora de empresas de biotecnología que armó la UNR. Sí, Ese es un accionar concreto. sí. Que después quisiera que nos cuentes Dale. de qué se trata, pero también que nos cuentes cuáles son para vos los accionares concretos que tenemos que hacer de alguna vez y que por ahí Claro. lo estamos charlando, pero no lo hacemos. Ese ABC que necesitamos para empezar a caminar. Sí, a ver, hay algo que tiene que ver con las condiciones estructurales del país e incluso de la región, que es, nosotros somos una región que los economistas plantean de ingresos, un país de ingresos medios. En la calle diríamos un país pobre. Pongámoslo en términos ni tan economicistas de ingresos medios, ni tan coloquial de pobres. Tenemos recursos escasos. Como país, no tenemos plata para poner en todas las canastas. Digo, tomando la metáfora de poner o no poner todos los huevos en una canasta. Apostar a, bueno, ¿qué apuesto? ¿A que florezcan 1000 flores? ¿O apuesto a tener unas plantas que me crezcan y que me den las flores que yo quiero? Esa discusión en otros países que tienen siempre los recursos son escasos, pero su escasez relativa de recursos no es tan crítica como en la Argentina, esa discusión no es necesario dar. Digo, pienso, en Estados Unidos hay plata para todo, para todas las líneas de trabajo. En Argentina no. Y eso puede venir, o sea, cuando no se decide en términos políticos, en términos de discusión social, que después lo cristaliza una acción política y una política de Estado, lo decide el mercado. Y el mercado se decide, cuando la decisión viene ordenada desde el mercado, se ordena desde los lugares centrales, no desde la periferia. Con lo cual salimos y quedamos como receptores o hasta víctimas, pero de decisiones y de líneas de trabajo y de tendencias que se definen en otro lado. Te escucho y me suena todo el tiempo el modelo de desarrollo. Por supuesto. Si Argentina no define un modelo de desarrollo, que esas 1000 flores sean 500 del campo, 250 del océano,
250 la minería, imposible. Absolutamente. Y además, cuando uno dice el campo, ¿de qué campo? ¿Con qué producciones? ¿Con qué valor agregado? Es decir, hoy, si uno analiza y empieza a, me sale la palabra descomponer, pero sería desagregar los ítems que intervienen en las producciones, que hoy típicamente se entienden por producciones de campo, que son las grandes extensiones de plantaciones, digo, de soja, trigo, maíz, sorgo, girasol, que además tiene que ver con nuestra zona núcleo, digo, donde está Rosario y los alrededores y toda la zona central del país. Digo, claramente lo que Argentina aporta ahí es el trabajo, agua y nutrientes. Entiendo. Y no es quienes, digamos, y el que aporta trabajo, agua y nutriente, no es la parte de esa larga cadena que más se lleva del precio final de lo que se produce. Ahora, el desarrollo de la soja resistente a la sequía y del trigo HB4 que acaba de desarrollar Bioceres y que está en vías de empezar a plantarse, ¿va en línea de ir achicando ese margen de solamente entregar trabajo, tierra, agua y nutrientes? Va en línea de empezar a capturar un poco más de valor y que no sea, cuando se vende el producto final, solo agua, nutrientes y trabajo argentino, sino que también haya tecnología involucrada. Ahora, como todo, no está exento de conflicto. Digo, lo que nosotros no podemos hacer, antes me preguntaban, bueno, ¿qué hay que hacer? La verdad que tendría yo una soberbia que quiero no tener si te digo, lo que hay que hacer es tal cosa. Pero me parece un buen punto empezar por identificar qué no debemos hacer. Y si lo que no debemos hacer, primero es subirnos a posiciones terminantes antes de entender un tema. Y no hablo solamente de quienes a lo mejor manejando un auto, caminando por la calle nos van a escuchar en este podcast, sino de quienes tienen capacidad de decisión también. De todos, pero fundamentalmente de quienes tienen capacidad de decisión. Y lo que no puede pasar es desconocer las tensiones que hay. Digo, eso generó tensiones no solo con grupos ambientalistas, que uno puede ubicarlos por, digamos, preocupados con un eje de trabajo que es la sustentabilidad ambiental, pero a lo mejor desacoplados de la producción. La cadena del trigo, o sea, de los productores de trigo, salieron en un comunicado a cuestionar. Bueno, ahí tiene que haber una alarma de algo institucionalmente, y no quiero cargar las tintas sobre nadie, porque además yo tampoco lo tengo claro. Es decir, pero algo pasó. O se comunicó mal, o no hay la suficiente información. Un proceso demasiado encapsulado, o hubo a lo mejor egoísmos de algún lado. Eso será tarea de los periodistas, de ustedes, de hacer una historización de, che, ¿por qué algo que a las 10 de la mañana era presentado como qué gran novedad para la Argentina, incluso era retuiteado y replicado por funcionarios de primer nivel y por empresarios y demás, a la tarde, digamos, el título de Rosario 3 era duro comunicado de la cadena de trigo sobre la aprobación? ¿Por qué? Y porque hay una complicación en algunos mercados, más allá del caso puntual, que da para otros interlocutores seguramente, y no yo, y trabajarlo en profundidad. Lo que esto plantea es que la ciencia no es solo ciencia, y la tecnología no es solo tecnología. También falta política. Juega el poder real, juegan los poderes reales. Digo, nosotros todos sabemos que en un mundo que cada vez declara más la apertura del libre mercado y todo eso, cada vez aparecen más las medidas llamadas parancelarias, que en realidad lo que hacen es proteger producción local, ¿no? A partir de cuestionamientos como la trazabilidad, como la inocuidad y demás. Con el trigo lo que pasó fue lo siguiente: este trigo que es, digamos, le da más defensa a la semilla frente a situaciones de estrés hídrico, una sequía. Bueno, este trigo genéticamente modificado fue aprobada hace tiempo su producción en Argentina, ahora fue aprobado su siembra en Argentina, y lo que aduce la cadena de exportadores y de molineros y de acopiadores es que los países compradores de nuestro trigo no lo tienen aceptado, no lo aceptan. Entonces dicen, mira, nosotros vendemos un barco de trigo a Brasil que no lo acepta, y ahí hay metido porque se puede haber contaminado, o metido porque ya se está produciendo genéticamente modificado, y eso ¿qué hace? Nos paran el embarque, se pierde el negocio, nos cierran como un proveedor bueno de grano y perdemos millones. Eso que existe, es cierto, los países no lo están
permitiendo. Juega mucho también lo que dice Ernesto de las barreras pararancelarias, también está eso, pero también existe un tema que es que el trigo sería la primera semilla genéticamente modificada de las conocidas, al menos masivamente, que va directamente a consumo humano. La soja hace mucho tiempo que está acá en Argentina, es todo genéticamente modificado, Sí, pero va a los animales. Acá entonces hay algunas mayores resistencias, pero ocurre que la tendencia, todo indica que los países prontamente o más temprano que tarde se van a empezar a abrir. De hecho ya hay algunos casos diciendo, bueno, está bien, lo aceptamos. ¿Por qué? Porque necesita el trigo. Exacto. O sea, y hoy ahí yo les quiero disparado por la guerra, pero también Eso. por la tendencia de crecimiento demográfico y de mejores consumos de la humanidad. También por eso, acelerado como el COVID, viste que aceleró un montón de cosas. Bueno, la guerra en Ucrania también acelera cosas, pero creo que ahí también, es bien a lo que dice Ernesto, también nos está mostrando que se pueden hacer cosas, que se puede ir para adelante, pero hay que estar bien organizado y bien preparado, porque no puede pasar que dentro del país que tiene la novedad salga renga la noticia. No puede ser eso tiene que estar más coordinado y más armado, ya que tenemos una novedad de hacer la primera semilla genéticamente modificada en trigo resistente a sequía. Hay dos cuestiones de las que vos planteaste, Mariano, que son súper claves. Vuelvo a esta máxima que es: no podemos ser tan cándidos de pensar a la bioeconomía o como actividad a la biotecnología desenfocada del juego de poderes reales y de quién es dueño de determinados mercados o quién. Eso, digamos, no podemos, porque vamos a estallarnos, y porque lo que va a terminar pasando es inversión argentina que va a terminar capitalizando alguno de los dueños de las cadenas de provisión de semilla o de insumos agrícolas a nivel global. Uno no puede desconocer eso. Y ahí sí, retomo algo de lo que decíamos recién, de si hay conciencia a nivel de decisores, no solo públicos, sino también del ambiente privado, de la actividad privada, que están conscientes de la importancia de apostar a la ciencia como el motor principal, el motor originario del desarrollo de lo bio y demás. Claramente la respuesta era sí, pero decíamos sí y ese y, entre esas cosas que hay que mencionar, está que muchas veces hay cierto discurso que aparece cándido, que aparece desconociendo que hay condiciones reales que te pueden levantar el pulgar para que vos desarrolles o pueden bajártelo. ¿Por qué? Porque son condiciones reales hoy de mercado y no podemos desconocerlas. Y respecto a algo que vos mencionaste, que es lo del COVID, en Argentina, en el medio de la tragedia que fue el COVID, como fue en todo el mundo, hay algo que fue fundamentalmente, que fue una prueba de laboratorio en términos históricos, y que ojalá seamos capaces como país, y sobre todo los decisores, quienes tienen roles decisores de decisión, sean capaces de replicarlo. Como la pandemia apareció y nos copó todo, copó la agenda de los medios, copó la vida familiar, o sea, reordenó la vida. Nos cambió. También cambió, y por primera vez en Argentina, los tres principales instancias o dependencias del Estado relacionados con el desarrollo científico y tecnológico, que son el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el CONICET y la agencia I+D+I, la antigua agencia de promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, que es el principal financiador de proyectos de tecnología o de innovación. Es decir, el ministerio en general pone los lineamientos y paga infraestructura, grandes equipos. El CONICET paga los sueldos de los investigadores, para ponerlo en términos muy simples, y la agencia paga los proyectos que se desarrollan. Bueno, son los tres grandes actores que mueven la aguja de la ciencia en Argentina y la tecnología. Por primera vez trabajaron juntos, en una mesa juntos de trabajo permanente, y enfocaron todos los esfuerzos, quiero decir, todos los recursos públicos que se pusieron, solo o fundamentalmente para COVID. Por eso Argentina tuvo y tiene desempeños superiores a otros países, incluso con otros indicadores de desarrollo sustancialmente mejores a la Argentina. Es decir, tuvimos varios test rápidos, varios test PCR desarrollados por por pequeñas empresas, incluso algunas de ellas de Rosario, otras grandes empresas. Tuvimos la posibilidad de la plataforma para las vacunas,
Hoy se está avanzando en una vacuna 100% argentina contra el COVID, con lo cual, cuando hubo un entendimiento de que había un tema y que no era florezca el milflore porque no tenemos plata para todo, es decir, eso que no nos ponemos de acuerdo entre nosotros nos los vino a poner de acuerdo un virus. Y se trabajó, y los resultados están, esto es lo que yo quería transmitir. Cuando hubo un enfoque político que no fue a partir de la voluntad política, sino hubo obviamente una cuota de voluntad política, pero el principal ordenador fue la aparición y el impacto de la pandemia, hubo un alineamiento, podríamos decir. Y estoy hablando de 3 organismos que dependen del Estado Nacional. Digo, ni siquiera es que se organizaron privado o público. Y pudieron empujar, ahí sí, al sector público y al sector privado, porque digamos, los que desarrollaron los test son en un momento, digo porque olvidamos rápido, en un momento en el que el mundo no tenía vacunas y escaseaban los test, porque claramente los dueños de las tecnologías y de las plantas donde eso se fabricaba estaban en los países centrales y a la primer población que atendían era a la de sus propios países y a la de los países vecinos o de los grandes, digamos. Con lo cual, eso marcó un diferencial en términos de cómo nosotros transitamos la pandemia. Y en tren de sumarte, te vuelvo a ahorrar un concepto que te escuché, también la pandemia puso en blanco sobre el negro la alta valoración de la ciudadanía en general a su comunidad científica. Sí. Eso también habla de estas bases que hay positivas para lograr dar un salto en materia de desarrollo apalancado en la ciencia y la tecnología. La gente cree en la ciencia. Los antivacunas acá, a diferencia de países centrales, son menores. Sí, sí. O sea, en cantidad y en peso específico. Eso también está dando que hay un consenso en torno a la ciencia que también hay que saber capitalizarlo para generar ese ambiente de negocios. ¿Sí? El ambiente de negocio se genera también con eso, que donde las ciudades donde se están instalando los científicos, las plantas o la producción de tecnología, de biotecnología, hay un ambiente bueno hacia ello. Bueno, eso también tiene Argentina y yo también lo pongo en la columna de lo que tenemos para adelante para darle pelea y lograr destacarnos con todas las limitaciones del caso, pero destacarnos en este sector. Y ¿qué hay que dejar de hacer para caminar, para ir para adelante? Usos y costumbres, entendimiento. ¿Qué es lo que voy a decir? Bueno, mire, esto no, si queremos que nos vaya bien, esto hay que dejar de hacerlo, ya que hay un consenso importante sobre la mesa, pero hay que pasar a la acción. Mirá, retomando también que veníamos hablando de lo que hacer, digamos, de qué hacer y qué no hacer, o qué dejar de hacer. Una es esto de espacios institucionalizados, de encuentro y de diálogo, con incluso actores que en principio uno podría plantear, pero ¿por qué estos tienen que estar? Digo, porque acá se juega, esto sirve, insisto, si sirve para el desarrollo, para mejorar la vida de nosotros y de los que nos están escuchando y de tantísimos más. Si no, si esto va a ser una isla y vamos a reproducir los peores males de la Argentina. La economía en clave, digamos. Absolutamente. Entonces, esto tiene que ser, por eso lo del desarrollo que antes planteaba Ezequiel. Eso por un lado. Entonces, sí o sí, espacio institucional en donde se salga del gueto, se salga de lo endógeno, se salga del encierro, del misterio. Eso es fundamental. Después hay una cuestión que es la asignación presupuestaria. ¿Ha mejorado? Ha mejorado. ¿Es suficiente? No. Y eso tiene que ser dicho a pesar de que después alguien diga, cuando uno lo dice, ¿cómo vas a decir eso si estamos...? La plata que se está poniendo hoy desde lo público en ciencia y tecnología no alcanza. Hay una ley que se aprobó de financiamiento de ciencia y tecnología que plantea un horizonte del 1% del PBI para el 2030. Ese 1% es el umbral. Y lo estamos pensando recién para el 2030. Entonces, digo, no soñemos con los Rolling Stones cuando recién estamos tocando los primeros acordes. Tranquilo. Y démosle racionalidad a esto. ¿Argentina tiene tiempo para hacer eso? Buena pregunta. O sea, si no lo hacemos, llegamos. O sea, si perdemos el tren si no tomamos conciencia desde la política, y la política entendida en un sentido de parlamentar, no desde lo institucional solamente. Sí. Hablo de lo político, de
negociación, de hablar entre sectores. Sí. ¿Se nos puede pasar un tren? A mí siempre me encanta la idea esta de que los trenes pasan, uno está en la estación y se sube o no se sube. Digo, incluso pasa hasta en términos de vida individual, ¿no? De vida personal, de vida familiar. Absolutamente. ¿Cuántas veces nos escuchamos diciendo que Sí. a los 20 yo... ¿Por qué no hice tal cosa a no hice tal edad? cosa, si era el momento, tenía todo. Tal Bueno, cual. eso también pasa a nivel colectivo y a nivel país y a nivel institucional. A mí me gusta pensar más que el tren del desarrollo no deja de pasar nunca porque siempre surgen las oportunidades. Lo que sí vamos a estar perdiendo vagones para los cuales estamos bien preparados. Ese es el mayor drama. Nosotros estamos con ropa de playa y está pasando el vagón que va calefaccionado. Entonces, pero atrás viene otro vagón. Sí, pero el otro vagón justamente viene con Sin calefacción. Viene sin calefacción. Es más, viene con temperatura porque ahí se suben los que van abrigados a esquiar. Entonces, atrás viene un vagón que... No estaríamos bien Y vestidos si para estamos ese de- Y viaje. después viene uno con las ventanas rotas. Claro, si estamos de chancleta y pantalón corto, es el vagón. Entonces, acá, y esto me parece que es sumamente relevante. Argentina tiene capacidades científicas para poder subirse a este tren de la bioeconomía. ¿Basta con eso? No, pero sin eso no se puede ni imaginar subir. Y retomando, y digamos, no entrando en la polémica que se generó, porque la verdad no tengo elementos como para aportarles algo de valor a ustedes y a quienes nos escuchan respecto a la controversia que existe sobre el desarrollo de Trigo HB4, sí quiero detenerme y celebrar, digamos, en esto de la capacidad científica. Porque todo eso que estos días fue noticia, pudo existir porque hace varios años, cerca de 20, un grupo de investigación liderado por una científica que hoy está en actividad, acá nomás en la ciudad de Santa Fe, incluso dirige el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, que es un instituto de investigación científica que se llama Raquel Chani, que probablemente la hayamos oído nombrar o la hayamos escuchado en alguna entrevista. Con su equipo, esto nunca es solo, digamos, siempre hay liderazgos, pero son equipos de investigación, con su equipo de investigadores, trabajando sobre el girasol, logró identificar, esto es ciencia básica, cuál es el gen que al girasol le da mucha flexibilidad y resistencia a lo que le denominan estrés hídrico, que para los que no estamos en la producción agrícola, podemos entendernos como sequía. Entonces, estudió a nivel de laboratorio, claramente, a nivel microscópico, para decirlo de una manera gráfica, todo el funcionamiento de la planta de girasol y pudo, no solo encontró, sino que logró aislar el gen que a esa planta le daba esa Esa mayor resistencia. ¿Vieron cuando uno escucha o lee casi como de ciencia ficción que se identificó todo el genoma humano? Entonces, bueno, hoy se puede identificar cuál es el gen que a alguien le da el color de los ojos. Entonces que hasta se puede manipular y demás. Bueno, más o menos, son técnicas distintas. No estoy diciendo que es lo mismo. No, pero sirve para graficar. Pero es con la finalidad de graficar. Entonces lo aisló. En ese momento, ese trabajo científico, en términos de valor comercial o valor productivo, era cero. Sí, o sea, era un paper, que el paper es trabajo escrito que se publica en revistas específicas de la comunidad científica, que en general están por áreas temáticas, que es el modo en que el conocimiento de la investigación científica se da a conocer y es de libre acceso. Uno paga la suscripción a la revista, pero te quiero decir que no es que el conocimiento publicado es propiedad como para después venderlo de quien lo investigó, sino que es un conocimiento lanzado a el mundo. Hasta ese momento era eso. Era un paper en donde se contaba la investigación y los resultados de esa investigación, que era que se había aislado ese gen. Después lo toma una compañía y hace todo un trabajo también tremendamente largo y costoso, que es llevar eso a otra especie y darle estabilidad y ahí entra, vos mencionabas lo de la incubadora. Es decir, una cosa es obtener un resultado en laboratorio y otra es que ese resultado de laboratorio, llevado a escala de producción, siga siendo estable de los mismos resultados que uno consiguió en el laboratorio. Nos pasa, vuelvo con un ejemplo para ilustrar.
si yo agarro 2 semillitas de maíz, las pongo en una maceta en mi casa y las riego todos los días, le voy echando fertilizante y todo, es seguro que voy a obtener mucho más rinde por planta que si voy al mejor de los campos de la Argentina y siembro 100 hectáreas o 50 hectáreas o 1000 de maíz. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el manejo de 2 plantas que las tengo en el patio, Sí, que la veo no todos los las días. podés cuidar como la cuidarías Digo, a las 2 plantas. Eso es un ejemplo muy rudimentario de qué pasa con las experimentaciones a escala laboratorio cuando las llevo a la producción. Eso es todo un laburo tremendamente costoso y con altísimo riesgo de fracaso, de que yo no pueda replicar lo que consigo en el laboratorio cuando lo llevo a escala industrial. O sea que hay una apuesta muy fuerte, pero digo, quiero revalorizar esto que hablábamos al principio de del valor de la ciencia básica. Ahora, lo conecto también con la cuestión del conocimiento científico argentino que genera riqueza en Argentina. Porque cuando ese paper se publica en revistas, que ninguna es argentina, digo, en general, incluso ninguna es sudamericana, si se publica en revistas del norte, que son las que validan los conocimientos y las investigaciones, ese conocimiento ya queda liberado. Ese conocimiento es tomado por una empresa de algún país central para desarrollar una tecnología. ¿Correcto? Con lo cual, y acá, esa investigación se financió con fondos públicos. El Estado Eso es una emprendedor. transferencia. Me hiciste acordar al libro de Mariana Musakato. Es fundamental, digo, para nosotros eso es una Biblia, digamos. Ahora, digo, ¿cómo hacemos para que el Estado sea emprendedor de su propio desarrollo? Hay un investigador de la Universidad de Quilmes que con su equipo, hizo un trabajo muy interesante de rastrear en cuántas patentes de invenciones industriales había citado paper que se habían generado en la Universidad de Quilmes. Mira. Es decir, cuánta gente había hecho plata con investigación que se había financiado con recursos locales. Públicos. De todos nosotros, básicamente. Exactamente. Y los datos son muy desalentadores. Y eso es transferencia de recursos. Es decir, transferencia de recursos no es solamente el que se compra un departamento en Miami o el empresario que se llevó a Suiza o a Uruguay tantos millones. Eso es transferencia de recursos. Y ahí se pierde mucho más que dólares. Claro. Pierde un futuro. Entonces, en este caso del trigo, estamos hablando de que se logró hacer con el trigo HB4 una especie de integración virtuosa. Fondos públicos para la investigación de base, una empresa nacional convirtiéndolo en una patente y ahora desarrollando un producto, buscando una ganancia, luego una inversión fuerte. Y acá va un tema que no quiero dejar pasar y que me gustaría que lo cuentes y lo expliques bien. Porque estamos hablando de el caso insignia puede ser Bioceres. Hay otras empresas también que afortunadamente le están tomando la posta en áreas distintas, pero están también logrando. Pero la relación entre el Estado y estas empresas puede ser virtuosa y hay que entenderla también en el sentido de que mucha de la plata con la que Bioceres logró hacer esta gran inversión para convertir este descubrimiento de los científicos en una patente, también no solo fue aportada por los socios capitalistas, sino por el Estado. Hay que entender eso. O sea, y eso pasa acá y en todas partes del mundo. No hay posibilidad de desarrollo científico de empresas sin un aporte del Estado por lo caro y lo destinado al fracaso que son el 90% de los productos. Entonces quiero desmistificar un poco esto, porque están los que dicen es el privado, están los que dicen no, es el Estado. O sea, desmitifiquemos, hablemos de esa parte, ¿no? Ya con el descubrimiento sobre el paper publicado, los estados participan, solamente en Argentina tienen tanta fuerza. ¿Cómo es esa relación? No, de hecho, el libro que recién planteaba Ezequiel de Mariana Mazzucato, que es un bestseller ya a estas alturas, tiene otros trabajos, pero ese que es el Estado emprendedor, en donde desarrolla, con todos de países centrales, no toma ningún caso de países de ingresos medios o periféricos como puede ser Argentina. En donde, por ejemplo, toma algunos casos, incluso lo extraordinario del trabajo que hace, es que toma algunos desarrollos tecnológicos que forman parte muy cercana de nuestra vida, digamos. El iPhone. O el teléfono móvil, inteligente, el smartphone. Entonces, por ejemplo, toma el iPhone y entra a rastrear la tecnología de desarrollo de pantallas táctiles. ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? Bueno, en ese libro Mazzucato toma varios ejemplos y rastrea, y en todos
hay un origen en donde hubo financiamiento del Estado, o para las dependencias y los institutos que investigaron, o para financiar las empresas en sus etapas iniciales de nacimiento y de organización. Y hay algo de lo que vos decís que es fundamental. Esto tiene altísimo riesgo en términos, porque acá después interviene el mercado. Es decir, no basta, eso lo sabe cualquiera que ha querido vender, aunque sea una bicicleta en el marketplace de una red social. Es decir, no basta con tener un buen producto. Tenés que encontrar dónde ponerlo, quién te lo compre, mercados, la góndola. Sí, seguramente nos están escuchando un montón de emprendedores o de empresarios que tienen productos de consumo masivo muy buenos y que su imposibilidad de crecer es porque no pueden entrar en las grandes cadenas de supermercado, por ejemplo. Su producto, entraron, pero el producto de marca en la más góndola grande, más chiquita abajo de todo, claro, donde no los ve nadie. Bueno, es el mundo real. Claro. Y el desarrollo, la posibilidad de desarrollo de la Argentina no puede, basado en la bioeconomía, no puede desconocer ese mundo real. Porque, insisto, en el mejor de los casos estaríamos siendo cándidos, cuando no, estaríamos ya siendo casi malditos si desconocemos eso y seguimos apostando y diciendo que acá está el futuro. Acá está el futuro, sí. ¿Está? Me gustaría cerrar Sí. esta conversación con Ernesto y también con vos, Mariano, con una reflexión a ver si lo comparten o no, que es la necesidad absoluta de primero organizarnos como sociedad en un objetivo político de mediano y largo plazo para después poder acomodar el resto, porque acá la sensación que da es como que está todo más o menos dado, ¿no? Sí, Digamos, no está todo dado, más o menos dado, pero lo que no hay es una visión estratégica de cómo desarrollar aquello en lo que somos potencialmente mejores y con un diferencial competitivo, pero tampoco tenemos la visión estratégica de establecer los lazos de negociación políticos, vuelvo a esta palabra que para mí es central en todo lo que estuvimos hablando, para abrir los mercados posteriormente en donde ubicar aquello que nosotros producimos. Y después, también la capacidad de negociar con el productor para que el productor tenga seguridad y plena confianza en que aquello que se produjo, en este caso la semilla del HB4 de trigo, que no le va a generar un perjuicio en los mercados en donde él habitualmente pone su trigo. Me parece que el desafío, por todo lo que vos venís detallando, y también vos, Mariano, Ernesto y Mariano, es que hoy tenemos un problema político central. Sí, yo firmaría al pie de lo que vos acabas de decir. Lo que yo creo es que eso todavía no está jugado enteramente. Es decir, no, eso es lo que tenemos que construir. Claro. Digo, y a mí me toca, decía Mariano, estar participando y coliderando un emprendimiento que involucra, o sea, que nace de la Universidad Nacional de Rosario, pero del cual participa el CONICET, la provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Rosario, actores privados y demás, que es la incubadora de emprendimientos biotecnológicos que se está construyendo, digamos, que institucionalmente ya está construida y que se está construyendo sus edificios para justamente erradicar nuevas empresas o nuevos proyectos de empresas basados en desarrollo científico. Entonces, el lugar institucional que ocupo de alguna manera da cuenta de que se está haciendo y se está yendo hacia ese objetivo de entendimiento y de comprensión cabal de que si no nos ponemos no somos capaces de lograr algunos acuerdos básicos. Claro, no tenemos que estar de acuerdo en todo. No, es algunos acuerdos básicos. Oposición, oficialismo, sector empresario, sector científico. Bien. Che, vamos por acá. Bueno, dale. Bien. Listo. No lo tocamos 25 años. Y déjame cerrar con algo que tiene que ver con la responsabilidad pública, no de todos, porque cuando uno habla de todos, en realidad lo que hace es diluir las responsabilidades, pero sí de muchos, entre los cuales me cuento, que es la cuestión del control institucional y ciudadano de que las cosas sucedan. Y voy con un ejemplo muy concreto, y que me involucra también, digo, como uno de los que soy autointerpelado por esto. En Argentina, todo el universo relacionado a las ciencias, o sea, todo el mundillo relacionado a la ciencia, a la tecnología y demás, celebró mucho cuando se aprobó la ley de financiamiento científico, que es esta que pone el horizonte 2030 1%, que es un umbral
interesante. Que no es suficiente, no, pero es un umbral. Y además que esté garantizado una asignación presupuestaria por ley no es menor. Ahora, si a todo ese universo, en el cual me incluyo, uno hoy le pregunta, ¿cómo vamos ya con casi la mitad del año recorrido? Si se va a alcanzar o no se va a alcanzar, porque va poniendo, no es solo el 1% en el 2030 del PBI, va poniendo escalones. No tenemos ni idea. ¿Correcto? O son pocos los que tienen idea de cómo se está ejecutando. Entonces, lo que nos falta también es una ética entonces de la responsabilidad. Absolutamente. De los actores institucionales, no de todo, no del que está escuchando esto y de repente está haciendo otra actividad. Pero necesitamos un compromiso mucho más constante y más institucional, porque acá no se trata de ir a bucear y decir, a ver, que cada uno nos pongamos nosotros como genios de la revisión de la ejecución presupuestaria de un Estado. No se trata de eso. Se trata de que los temas no pasen y que, como de moda, bueno, se aprobó la ley, se aprobó la ley. No, se aprobó la ley, vamos a ver si se está, cómo se está ejecutando esos incrementos, hacia dónde se está orientando. La ley marca algunas orientaciones, pero si se está cumpliendo con eso, porque en definitiva, este es un camino que tiene actos y tiene hitos, pero que lo valioso no está en esos hitos, está en lo que pasa entre medio de el día que somos tapa de los medios respecto a la próxima etapa. Y ahí me parece que es donde todavía nos falta, pero es algo que tenemos que construir. Es decir, no es lo mismo que nos falte algo y ya darlo por perdido nos falta mayores niveles de acuerdos y de cumplimiento y de inversión pública y privada también, pero lo estamos construyendo. Y yo déjame terminar, por lo menos mi parte, con una expectativa mediana alta respecto a que entiendo que se va a poder construir. Probablemente o seguramente no en los tiempos propuestos originalmente ni deseados, pero se va a construir. Lo que sí espero fervientemente es que no se construya a partir de cómo se construyó el acuerdo COVID, a partir de la tragedia. Que seamos capaces de una vez por todas de que no tengamos la muerte o la tragedia o el drama enfrente para ponernos de acuerdo, sino que podamos, en este tiempo de relativa calma respecto al desarrollo biotecnológico, podamos entrar a profundizar los acuerdos y que no sean solo declaraciones por Twitter ni solo actos públicos en los que estamos todos juntos, sino que sea un trabajo mucho más articulado del que ya hay, pero necesitamos más. Con lo que hay, no llegamos. Ernesto Turcato, muchísimas gracias. A ustedes, un placer. Producción, Mariano Galíndez. Edición sonora, identidad de marca y dirección ejecutiva a cargo de Ezequiel Clerici. Desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.